En un valle escondido entre colinas doradas y un río de aguas cristalinas, la vida transcurría tranquila para la mayoría de los animales. Cada criatura tenía su papel. Los ciervos danzaban al amanecer, los pájaros llenaban el aire con melodías y los castores construían en silencio sus hogares. Pero entre todos ellos había alguien especial, un burro humilde que, a pesar de no ser poderoso ni imponente, era conocido por su paciencia y sabiduría. El burro pobre vivía en una cabaña sencilla al borde del río. Su hogar no era lujoso, pero tenía lo necesario: un rincón de tierra seca donde cultivaba su comida y una sombra refrescante bajo un viejo roble que lo protegía del sol. Los animales del valle lo respetaban, no por su fuerza ni por su riqueza, sino por su capacidad de escuchar y resolver problemas con justicia. Cada vez que alguien tenía un dilema, ya fuera grande o pequeño, acudían a él en busca de consejo. Un día, el valle se estremeció con una noticia: el anciano león, rey del valle y protector de la armonía, había fallecido. Durante décadas, su liderazgo había mantenido el equilibrio entre las criaturas, pero su muerte dejó un vacío difícil de llenar. Sin embargo, su partida no solo trajo tristeza, sino también discordia. El anciano león había dejado un vasto territorio como herencia para sus dos hijos, el león dorado y el león de ébano. Ambos eran fuertes y carismáticos, pero también ambiciosos. En lugar de honrar la memoria de su padre, comenzaron a pelear ferozmente por la división del reino. El león dorado, con su melena brillante, afirmaba que, como primogénito, debía recibir la mayor parte del territorio. Por otro lado, el león de ébano, de mirada penetrante y melena oscura, sostenía que él había cuidado de su padre en sus últimos días, por lo que merecía más. Las discusiones entre ambos se intensificaron y los rugidos de sus disputas resonaban por todo el valle. Los demás animales intentaron mediar. El Consejo del Valle, compuesto por los más sabios, se reunió para tratar de resolver el conflicto. Sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de llegar a un acuerdo que satisficiera a ambos hermanos. La tensión crecía, y con ella, el temor de que la disputa de los leones pudiera desestabilizar la paz del valle. Ante la desesperación, alguien propuso una idea inesperada: acudir al burro pobre. Aunque no tenía títulos ni autoridad, su reputación como un ser justo y sabio era conocida por todos. Los animales fueron a buscarlo, narrándole los detalles de la disputa y suplicándole que interviniera. El burro, que estaba arando tranquilamente su pequeña parcela, escuchó con atención. Al principio, dudó. «Soy solo un burro sencillo, no un líder ni un juez», dijo. Pero al ver la angustia en los ojos de los animales, decidió ayudar. «Si la paz del valle depende de mí, haré lo que pueda», afirmó con humildad. Al día siguiente, el burro convocó a los dos leones bajo el gran roble que había sido testigo de tantas reflexiones. Los leones, con el orgullo reflejado en sus posturas y miradas, llegaron al lugar, listos para defender sus argumentos. El burro los escuchó pacientemente, sin interrumpir, permitiéndoles expresar sus quejas y demandas. Los rugidos de ambos llenaron el aire, pero el burro permaneció imperturbable, con su mirada fija y serena. Cuando finalmente los leones terminaron de hablar, el burro tomó la palabra. Su voz no era fuerte como la de los leones, pero tenía un peso que resonó en el corazón de todos. «La tierra de su padre no es ni de ustedes ni mía», dijo el burro. «Pertenece al valle. No es algo que puedan poseer, sino algo que deben cuidar. El verdadero legado de su padre no está en los límites del territorio, sino en las enseñanzas que les dejó: respeto, justicia y armonía». Ambos leones se quedaron en silencio, impactados por las palabras del burro. Entonces, él propuso una solución inesperada: dividir el territorio no como un premio, sino como una responsabilidad. Cada león tendría una parte que cuidar, y juntos trabajarían para mantener el equilibrio del valle. Así, el burro los hizo firmar un acuerdo, no solo como hermanos, sino como guardianes del legado de su padre. El conflicto terminó, pero la reputación del burro pobre se extendió aún más. Sin embargo, él no buscó gloria ni reconocimiento. Simplemente regresó a su pequeña cabaña, confiado en que había hecho lo correcto. Lo que él no sabía era que nuevos desafíos estaban por venir, y el valle lo necesitaría una vez más. El valle se despertaba cada día con el sonido suave del río que fluía desde las montañas, serpenteando entre los árboles y dando vida a todo lo que tocaba. Era una constante,
algo que todos los animales daban por sentado. Pero una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las colinas, algo extraño ocurrió. El río, que siempre había sido el corazón del valle, se había detenido. El agua ya no corría. Donde antes había un caudal vibrante, ahora solo quedaban piedras secas y barro agrietado. Los pájaros que se bañaban al amanecer miraban confundidos, los ciervos que bebían al anochecer vagaban inquietos y el aire, que antes estaba lleno del murmullo del río, ahora era un silencio inquietante. El pánico se extendió rápidamente entre los habitantes del valle. ¿Qué había pasado? ¿Era un castigo, un presagio o simplemente un desastre natural? Nadie sabía la respuesta. Los animales más fuertes intentaron cavar en las orillas, buscando agua. Los más sabios se reunieron para debatir teorías, pero todo era en vano. La única certeza era que sin el río, el valle no sobreviviría. Fue entonces cuando alguien recordó al burro pobre. Si resolvió la disputa entre los leones, tal vez pueda ayudarnos ahora, dijeron. Con esperanza, los animales se dirigieron a su pequeña cabaña junto al río seco. El burro, como siempre, estaba ocupado en sus tareas diarias, arando su tierra con paciencia. Cuando le contaron lo sucedido, levantó las orejas, dejó sus herramientas y respondió con su calma habitual: «Vamos a ver qué sucede». A veces, las respuestas están más cerca de lo que imaginamos. El burro comenzó a caminar, seguido por una procesión de animales ansiosos. A medida que avanzaba, su andar era tranquilo pero firme, como si pudiera escuchar algo que los demás no podían. Pasaron por campos secos y piedras resquebrajadas, hasta que llegaron a un punto donde el río solía correr con más fuerza. Pero allí, en lugar de agua, encontraron algo inesperado. Una enorme presa hecha de ramas, troncos y barro bloqueaba el curso del río. Los animales se quedaron atónitos. «Es obra de los castores», gritó un mapache indignado. Los castores, que habían construido su hogar río arriba, no se habían dado cuenta de que su obra maestra había cortado el flujo de agua para todos los demás. Sus construcciones eran impresionantes, pero ahora eran el centro del problema. El burro observó la presa en silencio. No se enojó ni acusó, solo reflexionó. Con pasos lentos, se acercó al grupo de castores que estaban ocupados reforzando su presa, ajenos al caos que habían causado. El líder de los castores, un animal robusto y trabajador, se acercó al burro con curiosidad. «¿Qué sucede, burro?», preguntó el castor. «Estamos ocupados construyendo el hogar más sólido que este río haya visto». El burro inclinó la cabeza y respondió con voz tranquila: «Su trabajo es admirable, amigo castor. Pero no han notado el impacto que su presa ha tenido en los demás. El río que ustedes bloquearon es la fuente de vida para todo el valle. Sin él, ninguno de nosotros podrá sobrevivir, incluidos ustedes». El castor, al escuchar estas palabras, se detuvo. Miró la presa que tanto esfuerzo les había costado construir y luego miró al burro. Al principio, quiso defender su obra, pero la calma en los ojos del burro lo hizo dudar. «No fue nuestra intención causar daño», dijo finalmente el castor, bajando la mirada. «Solo queríamos un hogar seguro». El burro asintió. «Lo entiendo. Todos buscamos un lugar al que llamar hogar. Pero un hogar no puede construirse a costa de la vida de los demás. Si trabajamos juntos, podemos encontrar una solución que funcione para todos». Los castores, conmovidos por las palabras del burro, aceptaron su propuesta. Juntos, los animales comenzaron a desmontar parte de la presa para liberar el flujo del agua, dejando suficiente estructura para que los castores mantuvieran su hogar. No fue fácil, pero poco a poco el río comenzó a correr de nuevo. Al principio era solo un hilo de agua, pero pronto recuperó su fuerza, llenando el valle con su sonido familiar. Los animales celebraron, agradeciendo al burro por su sabiduría y a los castores por su disposición a escuchar y cambiar. Pero el burro, como siempre, no buscó elogios. Se limitó a sonreír y regresó a su cabaña, dejando una última reflexión: el agua no pertenece a nadie. Es un regalo que debemos compartir, recordando siempre que nuestras acciones afectan a los demás. El río volvió a fluir, trayendo vida y esperanza al valle, pero también una lección que todos recordarían: la verdadera armonía solo se logra cuando aprendemos a vivir en equilibrio, no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros mismos.
Con el tiempo, la historia del burro pobre y su sabiduría comenzó a extenderse más allá del valle. Su calma, su habilidad para resolver problemas y su comprensión profunda de la vida lo convirtieron en una figura conocida, incluso en los rincones más lejanos. Fue así como sus historias llegaron a oídos de un león diferente, uno que vivía en un lugar donde la abundancia era norma, el león rico. Este león era muy diferente a sus hermanos del valle. Su territorio no era un bosque salvaje ni un lugar remoto, era una tierra vasta y fértil, donde los campos de trigo se mecían al viento como olas doradas bajo el sol. Sus ríos eran claros y dulces, sus árboles frutales siempre estaban cargados, y su mansión, una imponente construcción de mármol, reflejaba lujo en cada rincón. Todo en su vida estaba cuidado al detalle, desde los jardines meticulosamente podados hasta los festines que disfrutaba cada noche. Pero, a pesar de tenerlo todo, algo inquietaba al león rico. Algo que ni su inmensa riqueza ni su dominio podían llenar. Había oído hablar del burro pobre, de cómo resolvió disputas imposibles, devolvió el río al valle y unió a los animales. Intrigado y un poco celoso, decidió buscarlo. ¿Cómo puede alguien que no tiene nada ser tan admirado?, pensaba. Su curiosidad, mezclada con un deseo de reconocimiento, lo llevó a dejar atrás su cómoda mansión y embarcarse en un viaje hacia el valle. Cuando llegó, la primera impresión que tuvo del burro fue desconcertante. No había nada especial en su apariencia. Era pequeño, con un pelaje gris y áspero. Su hogar era una humilde cabaña de madera, sin adornos ni lujos. Y sin embargo, había algo en su mirada, una calma y una profundidad que el león nunca había visto. ¿Tú eres el famoso burro sabio?, preguntó el león, con cierto desdén en su voz. El burro, sin mostrar sorpresa ni molestia, respondió con tranquilidad: «Soy solo un burro humilde. ¿En qué puedo ayudarte?». El león lo observó por un momento, intentando descifrar el enigma que tenía frente a él. Luego, con su tono altivo habitual, dijo: «He venido a aprender de ti. Quiero saber por qué todos te respetan tanto. Tal vez puedas enseñarme tu secreto, aunque no sé qué podría aprender de alguien que vive como tú». El burro sonrió suavemente y no respondió de inmediato. En lugar de hablar, invitó al león a caminar con él. Juntos recorrieron el valle, pasaron por los campos donde crecían las flores silvestres, cruzaron el río que volvía a fluir con fuerza y saludaron a los animales que trabajaban y jugaban en armonía. El león observaba todo con interés, pero también con una sensación creciente de incomodidad. Había algo en la sencillez de todo aquello que lo hacía cuestionar su propia vida. Finalmente, después de un largo silencio, el burro se detuvo bajo su árbol favorito y dijo: «Dime, león, ¿qué es lo que realmente buscas?». El león, tomado por sorpresa, respondió con un tono más suave: «Busco respeto. Todos admiran mi riqueza, pero siento que no me respetan de verdad. Quiero ser valorado, como tú lo eres». El burro asintió lentamente. «El respeto no se compra con oro ni con posesiones, amigo mío. El respeto verdadero se gana con compasión, con honestidad y con acciones que beneficien a otros. Lo que posees puede impresionar a los ojos, pero es lo que eres lo que toca el corazón». Estas palabras impactaron al león más de lo que quería admitir. Durante años, había creído que su riqueza era suficiente para ganarse la admiración de los demás. Pero ahora, frente a este burro sencillo, sentía que todo lo que había acumulado no significaba nada. «¿Entonces qué debo hacer?», preguntó con un tono de humildad que nunca antes había usado. El burro lo miró con una sonrisa amable. «Comienza por compartir lo que tienes. Pero no lo hagas para recibir elogios, sino porque es lo correcto. Aprende a escuchar a quienes te rodean, a entender sus necesidades. Solo entonces conocerás el respeto que buscas». El león regresó a su hogar, pero ya no era el mismo. Las palabras del burro resonaban en su mente mientras caminaba por sus vastos campos y observaba su mansión. Por primera vez, se dio cuenta de que todo lo que poseía carecía de valor si no podía usarlo para algo más grande que él mismo. Con el tiempo, el león rico comenzó a cambiar. Abrió sus tierras a los animales que necesitaban un lugar para vivir. Compartió su abundancia, no como un acto de caridad, sino como una muestra genuina de solidaridad. Y poco a poco, aquellos que antes lo miraban con envidia comenzaron a respetarlo, no por lo que tenía, sino por lo que se había convertido.
Mientras tanto, el burro pobre continuaba con su vida tranquila, ajeno a los cambios que había inspirado. Pero en el corazón del león y en el de todos los animales que lo rodeaban, las palabras del burro seguían vivas, recordándoles que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se da. En el silencio del atardecer, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, el burro pobre miraba el río que fluía con fuerza y los campos llenos de vida. Sabía que no había hecho nada extraordinario, solo había mostrado a los demás lo que siempre había estado allí, que el verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. El león rico, ahora cambiado, caminaba por sus tierras con un nuevo propósito. Había aprendido que la grandeza no se mide en riquezas, sino en la capacidad de tocar vidas con bondad. Su corazón, antes lleno de orgullo, ahora latía con gratitud. Y así, el valle no solo floreció con el agua del río, sino también con una nueva comprensión, que la verdadera riqueza está en el respeto, la humildad y el amor que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Porque, al final, no importa cuánto poseas, sino cuánto has dado. Y tú, amigo que escuchas esta historia, pregúntate, ¿qué valoras más en tu vida? ¿Lo que tienes o lo que eres para los demás? Recuerda siempre que las riquezas del corazón nunca se agotan, y son las únicas que dejan un legado eterno. Gracias por acompañarnos en esta historia. Que la sabiduría del humilde burro sea una inspiración para todos nosotros.